Vamos a seguir ahí avanzando en Apocalipsis. La canción que acabamos de cantar, muy lindo, ¿cierto? Santo, santo, yo quiero verte. ¿Se imagina cómo será el ver al Señor, estar ahí cerca de Él? Le digo que falta muy poquito para que eso sea una realidad. El ver al Señor, verle cara a cara, estar con Él eternamente. Y eso seguro anima el corazón. Espero que anime su corazón. Si no está animado, dígale ahí a su corazón, anímate porque falta poco. Falta muy poquito. Y estamos viendo ahí avanzando, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, cómo esta verdad es tan real y tan cercana a nosotros. Así que vamos a continuar ahí avanzando con lo que tenemos para este día. Vamos a hablar hoy día sobre algo que todos seguro queremos, ¿verdad? El mundo ideal que nos espera. ¿Cuántos desean un mundo ideal? Todos nosotros, ¿cierto? Yo quiero estar en un mundo ideal. ¿Se acuerda la película Aladdin, El Mundo Ideal? No sé cómo es, no canto, así que no la puedo cantar, pero es mentira eso. No es verdad esa canción. No, es mentira que va a haber un mundo ideal. En el mundo en el que estamos nunca va a ser esto una realidad. Ahora mire, en las películas, ¿se acuerda de algunas películas que hablan sobre el fin del mundo? En 2012 fue una, que supuestamente el 2012 se iba a acabar el mundo, ¿cierto? Y estamos en el 2023. Hay que pasarle ahí una calculadora a los que están haciendo esos cálculos. 2012 dice que se iba a acabar el mundo. Y mire la película, el subtítulo de la película era Fuimos advertidos. Así era el subtítulo de esa película, Fuimos advertidos. Y parece un poco irónico, ¿cierto? Porque la gente quiere saber y está pendiente de ese tipo de cosas, pensando, ¿sabe qué? Pensando que viene un mundo mejor, un mundo ideal para cada uno de nosotros. Ahora, estas películas y todo lo que nosotros, lo que hacen nosotros es que nos alimenta de cierta forma una ansiedad, un deseo de poder avanzar más. Cuando la palabra de Dios tenemos todo lo que la Biblia, ¿cierto?, nos dice, todo lo que necesitamos saber en cuanto a esto. Y mire, vamos a comenzar porque tenemos mucho para compartir hoy y no quiero pasarme de la 1 de la tarde, entonces es que ya son las 12:05, por eso digo, no quiero pasarme de la 1 según ese reloj. Así que no se asuste. El asado puede esperar igual ahí. Dos pensamientos contrastan, son muy contrastantes y hasta incompatibles, dice ahí, se encuentran estampados en el corazón de cada ser humano. ¿Cuáles son esos pensamientos? La creencia de algún tipo de desastre que acabe con el mundo. Por eso todas estas películas, ¿cierto?, hablan de eso. Se va a acabar el mundo y siempre es con un desastre. Pero el otro, ¿cierto?, es el deseo y esperanza de vivir en un mundo unido, en un mundo donde quiere la paz y quiere toda esa unidad. Ahora mire, un paréntesis, ahí en la Agenda 2030, estas son algunas de las cosas que persiguen. Dicen esto es lo que va a pasar, no va a suceder eso, no es verdad eso que va a pasar, porque estamos en un mundo cada vez más caído, la paz y la prosperidad no tienen que ver con esto. Hay un escritor, el pastor Tozer, el pastor Erwin Tozer, mire lo que él escribe. En su libro El Rey ya viene, él escribe así: toda generación ha esperado una época idílica en que hombres y mujeres vivan en paz y prosperidad. Esta ha sido la meta de toda civilización, de toda filosofía política y de todo cristiano sincero. Eso es lo que desea cada persona. ¿Quién no quiere vivir en un mundo así? ¿Quién no quiere vivir en un mundo, cierto, que sea ideal? Pero eso es una utopía, no va a suceder, no va a pasar. No va a lograrse porque nuestra naturaleza no va a permitir eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, vamos a decepcionarnos de alguna forma. Mira, al frente de las Naciones Unidas, del edificio de las Naciones Unidas, está este muro, se llama Muro de Isaías. Y ahí eso es parte de un versículo, después vamos a ver ahí el texto. Pero miren lo que dice ahí ese escrito ahí, dice: forjarán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Frente a las Naciones Unidas está esto. ¿Saben lo que quiere decir eso? Es lo que desea cada persona.
Eso es lo que desea cada persona en el mundo. La política, cierto, que tienen ellos es poder lograr o tratar de llevar a la gente hacia esto. Ahora mire, interesantemente ahí, lo que ellos están escribiendo, hay algo que falta ahí. Falta algo muy importante en ese texto, porque eso no es todo el texto. Vamos a volver después a ver esta foto. Quédese ahí con eso porque vamos a volver a eso después de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Ahora mire la Biblia nos está describiendo un paraíso futuro. Ese sí va a ser un mundo ideal. Y ese paraíso futuro dice muy diferente a las descripciones mundanas que podemos nosotros encontrar y que muestra a lo largo de toda la historia. La visión bíblica incluye la intervención de Dios y esa es la única forma para poder lograr tener un mundo ideal. Es decir, la venida de Cristo a la tierra. ¿Se acuerda que vimos cómo el Señor Jesucristo viene a la tierra con poder y Él hace lo que Él debe hacer con el pecador, con las personas, ¿cierto?, que se rebelan en contra de Él? Bueno, la historia ha demostrado de manera muy concluyente que la humanidad no puede producir ninguna forma de paraíso. Ninguna persona en este mundo puede hacer algo así. ¿Por qué? Porque el pecado está impregnado en nuestra naturaleza. Entonces no puede salir nada bueno de nosotros. No hay nada que pueda lograr esto por nuestra propia naturaleza. El egoísmo, la deshonestidad, la desconfianza van a obstaculizar la posibilidad que se logre un mundo así, una época dorada, un mundo idílico. No puede ser posible. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, el Rey de Reyes, ¿se acuerda que vimos? Él viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él va a implantar este mundo ideal. Él sí puede cantar con total libertad un mundo ideal. Él puede decir, va a venir una época dorada. Dios va a concluir lo que Él comenzó. Y esto va a ser el final de todo lo que Él comenzó algún día. La Biblia llama a este periodo de tiempo el milenio. El milenio entonces dice... Y lo primero que necesitamos saber es ¿qué es el milenio? El milenio la Biblia lo describe y nos da mucha más información de la que pudiéramos nosotros imaginarnos. Hay algunas posiciones en cuanto al milenio. Hay algunas personas que creen el amileniarismo, que eso significa que no hay milenio. El A es no milenio. Algunos dicen creen en eso. Otros creen en el postmilenarismo, que el Señor Jesús no va a venir después de la tribulación, sino después del milenio. Y la posición que nosotros creemos y la posición que vemos a la luz de la palabra de Dios, el premilenarismo, que sostiene que el reino milenial va a ser inmediatamente después de la tribulación. El Señor Jesucristo viene a la tierra y comienza ese periodo de 1000 años. Todas las otras dos posiciones, ustedes van a ver por ahí, escuchar, no tienen una base bíblica concreta para esto. A diferencia de lo que creemos, ¿cierto?, lo que es el milenio después de la segunda venida de Cristo. Está lleno, pero usted ni se imagina, no alcanzamos hoy día a leer la cantidad de pasajes que nos hablan de esto. Entonces, necesitamos nosotros pensar, y acuérdense que estamos en este escenario. ¿Dónde estamos nosotros hoy día? Además de estar aquí en la iglesia, ¿cierto? Si no, ahí en el mapa proféticamente estamos aquí. Ahí está usted. Estamos a punto de que venga y suceda el rapto, lo que todos estamos esperando. Yo estoy esperando y oro y quiero que sea lo antes posible, para poder disfrutar de todo lo mejor que Dios tiene para nosotros. Está todo lo que ya hemos visto, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, los 7 años de la tribulación, la segunda venida de Cristo que acabamos de ver, y comienza el reino milenial. Ese reino milenial, ahí está, ¿cierto?, el periodo que va a estar justo antes de que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ya venga definitivamente, y vamos a ir avanzando un poco más a medida que vamos estudiando hacia esa parte. Pero mire, la frase 1000 años que aparece ahí en Apocalipsis, en los versículos que vamos a leer, Apocalipsis 20, entre el versículo 1 y el versículo 7, 6 veces aparece esta frase, milenio. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, y lo ató por 1000 años. En el versículo 3, justo en el medio, dice que para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años.
La última parte del versículo 4 dice, y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5, la primera parte, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. El versículo 6, la última parte dice, y reinarán con él por 1000 años. Y el versículo 7, la primera parte dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de prisión. Esto es el milenio. Esto es lo que nosotros conocemos como el milenio. ¿Qué es el milenio? Mire, el milenio, a este periodo de la historia se le conoce, ¿cierto?, como el milenio, que viene de esta palabra en latín. Dos palabras, una es mille y annum, que es 1000 años. Es textual, tal cual, literal, como dice la Biblia. Algunas interpretaciones dicen que esto es algo figurado. Si tomáramos este texto o este pasaje, este número, como algo figurado, tendríamos que tomar, según cierto la regla para el estudio de la Biblia, tomar en sentido figurado todos los números que aparecen en Apocalipsis, y eso tira por tierra, cierto, todo lo que nosotros creemos. Entonces, la Biblia, y vemos en versículo, y vamos a ver mucho cuánto nos habla la Biblia, que nos habla de este reino de 1000 años. ¿Qué es el milenio? Este periodo de reinado de 1000 años. También usted va a encontrar en la Biblia que el milenio recibe varios títulos, no solo el título de milenio, sino también lo vamos a encontrar como el reino de los cielos. El Señor Jesucristo habló del reino de los cielos y se refería al milenio. El reino de Dios también se refiere al milenio, y también el reino de Cristo. También está hablando del mismo evento, del mismo tiempo, ¿cierto?, en que el Señor Jesús va a reinar aquí 1000 años. Hay otros nombres que aparecen también ahí. Alguno de ellos dice como un lugar, ¿cierto?, de refrigerio. Y muchos nombres aparecen para esto. Este es el lugar, este es el momento, ¿cierto?, donde se va a desarrollar esto. Pero mira un par de detalles más de esto. Este reino milenial será una exhibición mundial de la gloria de Cristo. Cantábamos recién, ¿cierto? Le decía, le veremos. Y el Señor lo vamos a ver, y vamos a ver algunos pasajes también de eso. Pero no solo eso, dice que será la exhibición mundial de la gloria de Cristo, cuando toda la naturaleza será libertada de la esclavitud al pecado. Hoy toda la naturaleza está sometida a eso, al pecado. Por eso que es imposible un mundo ideal. No solo nosotros, sino la naturaleza. Si usted lee el pasaje ahí en Romanos capítulo 8, va a ver cómo el apóstol Pablo habla muy claramente de esto. Todo lo que pasa, la gente dice, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que hacer eso, es parte de la degradación del hombre, del pecado que va consumiendo todo lo hermoso que Dios creó. ¿Qué es el milenio? Además, y esto es lo más triste. Quédese con esto porque vamos a volver también a este pensamiento. El milenio será la demostración final de Dios de cuán destructivo es el pecado y de la perversidad del corazón humano cuando vive separado de la gracia de Dios. El milenio va a ser también eso, la demostración de lo destructivo que es el pecado. En ese periodo de tiempo vamos a darnos cuenta de lo destructivo que es y la perversidad del corazón humano. ¿Por qué? Vamos a llegar hasta ahí, vamos a darnos cuenta por qué. El milenio, ¿cierto?, es la respuesta de la oración de los santos. ¿Se acuerda la oración cuando el Señor Jesús le enseña a orar a los discípulos? Le dice, Padre nuestro, venga tu reino. Se refiere a este momento, a este periodo de tiempo. Cuando usted escuche canciones que hablan del reino de Dios, cuando dice venga tu reino, no tiene que ver con este tiempo, tiene que ver con el milenio. Y a veces se distorsiona la idea de eso. Entonces, necesitamos ver cómo va a ser algunos detalles del milenio. Y tres cosas que creo que podamos ver ahí en este periodo de tiempo. Tres cosas que nos van a ayudar a entender quién es el personaje central del milenio. El personaje central del milenio lo vamos a ver ahí. Y mire, vamos a ir viendo algunos pasajes ahí en Apocalipsis para que tenga abierto ahí Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer ahí algunos pasajes. Pero el punto fundamental, el personaje central del milenio es el Señor Jesucristo. Vamos a disfrutar de la gloria de Dios. Y el punto fundamental del milenio no es Satanás. Él está atado. Acuérdese que ya está atado por 1000 años, ya no va a poder hacer absolutamente nada.
pero el Salvador, el Señor Jesucristo, es el momento de su manifestación, de su revelación. Lo vamos a ver tal cual como Él es, en toda su gloria. Aquí en este periodo de tiempo, Cristo, en toda su gloria, instituirá su reino de justicia y de paz. Ahí sí va a ser posible lo que el mundo desea. Todo lo que la gente está esperando va a ser en ese momento. Durante el milenio, esta gloria desvelada de Cristo brillará con toda su fuerza. ¿Se imagina lo que va a ser ese periodo de tiempo que el Señor Jesucristo reinando en la tierra y toda la gente admirada de lo que Él es, de su gloria? Hoy día nosotros de alguna forma admiramos al Señor por lo que Él hizo por nosotros, debe producir admiración en nosotros, pero verlo, ver que todo lo que Él brilla, cómo resplandece, va a ser algo muy impresionante. Ese periodo de tiempo va a ser así. Mira, hay un teólogo, Dwight Pentecost, miren cómo escribe. Vamos a pensar un poquito en esto, porque es importante ellos que han estudiado y han desmenuzado la palabra de Dios, estudiando palabra por palabra, ellos tratan de explicar esto de una forma muy especial. Dice, en el milenio habrá una manifestación de la gloria de Cristo asociada a su humanidad. Existirá la gloria de un magnífico gobierno en el que Cristo, en virtud de su obediencia hasta la muerte, recibirá el control universal del mundo para reemplazar el que perdió a Adán. Adán perdió, ¿cierto?, esa autoridad que tenía sobre el mundo. El Señor lo puso en este mundo y tenía toda la autoridad. ¿Qué hizo que perdiera esa autoridad? El pecado. Cristo, con su muerte en la cruz, volvió a tener y va a tener ahora finalmente, ¿cierto?, el control. El Señor le va a decir, ahí está. ¿Se acuerda cuando veíamos de las llaves? Que Él tiene que ver con eso, con la autoridad que Él va a tener. Entonces, el teólogo ahí, Pentecost, está explicando esto. Y miren lo que vamos a hacer nosotros. Él dice, seremos testigos de la gloria de un gobierno magnífico en el que Cristo, como hijo de David, recibirá un poder absoluto para reinar. La gente hoy día, los políticos, ¿qué prometen? Vamos a tener el mejor gobierno, ¿verdad? Y nosotros le creemos. Pero Cristo sí va a tener un gobierno real, un gobierno con todo lo que debe ser un gobierno totalmente justo, totalmente equitativo, y es lo que va a suceder. Apocalipsis, capítulo 19, cuando terminábamos, ¿cierto?, ahí viendo Apocalipsis 19, nos hablaba de esto y nos revela esa impresionante escena futura cuando el Señor Jesucristo vuelve a la tierra, montado sobre el caballo blanco, con su vestimenta manchada en sangre por lo que Él hizo por nosotros, y en su vestimenta real, ¿se acuerda lo que Él tiene escrito ahí en el muslo? Tiene bordado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se refiere a ese momento en el que Él va a estar ejerciendo como eso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el personaje principal del milenio y seremos nosotros testigos de esa realidad. Miren, quiero leerles un versículo ahí en Daniel capítulo 7. Si quiere anote por ahí, Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. El profeta Daniel habla también de esto. No es solo Apocalipsis que nos vemos 6 veces que aparece, sino Daniel y otros profetas. Vamos a ver otros versículos que nos hablan de esto. Miren lo que dice Daniel. Daniel 7, 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Se refiere a este momento, a Cristo reinando como el Rey de gloria, ¿cierto? Como el Rey de reyes, el Señor de señores. Este momento es el que va a estar. Cristo, entonces, es el personaje principal. Mira otra cosa que nos muestra ahí el texto. Las principales características del milenio. Vemos, cierto, que Cristo es el personaje principal, pero mire qué interesante las características. Y estas son solo algunas de las características que muestra. La Biblia nos muestra muchísimas características del milenio. No podemos ver todo, pero le aseguro que con las que veamos usted va a decir, yo quiero estar en ese lugar. Miren lo que dice ahí un par de pasajes. Pero antes,
quiero que tengamos en cuenta esto. Es importante tener en cuenta que la Biblia enseña que será una época de gobierno tanto político como espiritual. Ambas cosas son compatibles en este reino y no existe contradicción en ellas. ¿Por qué? Porque Cristo será el Rey. Entonces pueden convivir estas dos cosas que hoy día es imposible. En lo político con lo espiritual, porque el Señor Jesucristo va a ser el Rey. Y mire algunas de las cosas que sabemos y vamos a ver ahí a la luz de la palabra de Dios que sucederán. Quiero que vea ahí en Isaías. Isaías habla muchísimo de este periodo de tiempo y vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan cómo va a ser este lugar, algunas de las características. Isaías capítulo 32, versículo 1. Vamos a ver rápido ahí esos versículos. Isaías capítulo 32, versículo 1. Miren lo que vamos a encontrar ahí en el milenio. Primero, será un tiempo de perfecta justicia. Dice el pasaje ahí en Isaías, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Quién es ese rey? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos príncipes? ¿Sabe quiénes son esos príncipes? Los cristianos. Nosotros podemos tener una posición especial ahí en ese lugar. Y ese lugar dice que va a ser un tiempo de perfecta justicia. No solo de perfecta justicia, va a ser un tiempo de gran paz. Mira ahí en Isaías, estamos ahí. Isaías capítulo 11, versículo 6. Mire cómo dice el texto ahí. El profeta Isaías dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso es lo que va a pasar, un tiempo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos hoy día. Mire, déjenme leerles ahí el Salmo que aparece ahí, Salmo 72, versículo 7, como también ahí el salmista nos habla de este periodo de el milenio como algo de gran paz, 72, versículo 7. Dice así el pasaje. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Está hablando de este momento, de este periodo de tiempo. Será un tiempo de gran paz, será un tiempo de pureza. Mire lo que dice, vuelva a Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías está hablando también de este periodo de tiempo como un tiempo de pureza. Mire lo que dice el texto, versículo 9. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Saben lo que hace la perversidad o por qué la gente llega a una perversidad tal como la que vemos hoy día? Porque no hay conocimiento de Dios. Y la pureza tiene que ver con conocer a Dios. La pureza tiene que ver con cuánto sé, cuánto tiempo paso con Dios. Y acá el profeta Isaías está diciendo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Entonces la gente en su mente no va a entrar ninguna otra cosa que no sea lo que Dios quiere que puedan pensar, cómo Dios quiere que puedan tener, lo que siempre Dios ha querido. Será también un tiempo de prolongada vida. Mire lo que dice ahí en Isaías 65. Isaías 65 está hablando también de este momento y el versículo 20, mire cómo lo dice el profeta. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Se imagina un niño de 100 años? O sea, yo soy un bebé entonces. Soy un recién nacido. Un niño de 100 años está diciendo ahí. Y dice, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Saben lo que va a haber en ese tiempo? Ese tiempo de prolongada vida. Está describiendo ese tiempo, ¿cierto? Va a haber muerte, sí, pero va a ser un tiempo de prolongada vida. ¿Se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de Génesis, habla de la edad de las personas? Todos ellos superaban esto. ¿Saben lo que ha hecho que la gente tenga menos vida? El pecado.
El pecado es lo que va matando a las personas. El pecado es lo que va consumiendo. Va a ser un periodo de prolongada vida. Mire lo que también vamos a tener. Un tiempo de plenitud de gozo. Isaías capítulo 9, versículo 3. Isaías 9, versículo 3. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y el capítulo 12 de Isaías, versículo 3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Todos los pasajes que hablan de este momento, de este episodio en este mundo, están hablando y van a describir esta característica. Va a ser plenitud de gozo. ¿No le gustaría andar feliz todos los días? ¿Va a andar por ahí contento? ¿Y de qué estás contento? No sé, va a decir, estoy contento. Porque va a ser plenitud de gozo. Todo lo que vamos a vivir va a producir eso. Será también un tiempo de prosperidad en el trabajo. ¿Cuántos queremos prosperar en el trabajo? ¿Cuántas personas nos frustramos porque no podemos tal vez tener más de lo que nos gustaría o necesitamos? Pero en este periodo de tiempo va a haber prosperidad en el trabajo. Miren lo que dice Isaías 4, versículo 2. En aquel tiempo dice, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y mire cómo dice después, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El fruto de la tierra para grandeza y honra. Todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos trabajar, todo lo que podamos tener, nosotros en ese tiempo va a ser prosperidad. Prosperidad en el trabajo. Pero esto es lo más lindo y lo que hace la diferencia. Miren lo que dice Miqueas. El profeta Miqueas, está ahí en la Biblia por si acaso, búsquenlo bien. Miqueas, después de Jonás, está el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, vendrán, Miqueas 4, 2 al 4, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mire qué maravilloso momento vamos a vivir nosotros. Ahí en este periodo de tiempo, la palabra de Dios va a ser importante. Siempre Dios ha querido que su palabra sea importante, pero en ese tiempo va a ser algo muy especial, será un tiempo de la palabra de Dios. Si usted no disfruta de la palabra de Dios hoy día, en ese lugar va a tener que escuchar todo lo que sale de la boca de Dios, lo hermoso que sale de la boca de Dios, directamente de Él, la palabra de Dios. Todas estas características son características que tenemos en ese tiempo. Mire algunas cosas más. El pecado será castigado de una forma definitiva, abierta y justa. Si ve ahí en el Salmo 72, el salmista describe cómo va a ser ese momento también en cuanto al pecado, cómo es castigado. Muchas veces pensamos nosotros y decimos, esto es lo que merece una persona, esto es lo que debiera pasar con esto, por el pecado que vemos en algunos de ellos. Miren lo que dice ahí que va a pasar ahí en el pasaje. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Salmo 72, versículo 2, y a tus afligidos con juicio. Y los montes llevarán paz al pueblo, y los collados, dice, justicia. Mire cómo va a ser este momento, un momento de paz. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Dios va a hacer su justicia. Dios va a hacer esa justicia. El pecado será castigado de una forma definitiva, abierta y justa. Y veíamos, cierto, que iba a ser un tiempo de pureza. Miren qué lindas palabras dice ahí el profeta Sofonías.
Ahí en Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice que existirá un lenguaje y una adoración puros. El pasaje en Sofonías dice así: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. No va a escuchar groserías, no va a escuchar nada que moleste a nuestros oídos o que contamine nuestros oídos. Lo único que vamos a poder escuchar ahí en ese tiempo, dice, va a haber pureza de labios. Dígame si no es desagradable escuchar tanta grosería, tantas malas palabras, tantas cosas que la gente dice como lo más normal. En ese momento, dice el profeta Sofonías, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Miren qué maravilloso momento o lo que está describiendo esto. Es muy importante lo que va a suceder ahí, porque también tiene que ver todo lo que vamos a ver con la adoración. Y mire, el concepto de adoración pura que está hablando ahí el profeta, tiene que ver, ese concepto tiene que ver con la presencia de Dios. Dios va a estar ahí, la imponente presencia de Dios, la presencia física del Mesías garantizará estas bendiciones. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel ahí en capítulo 37. Él también está hablando de este periodo de tiempo y él va describiendo que el Señor está ahí como alguien especial, como alguien imponente. Miren lo que dice ahí Ezequiel, capítulo 37, versículo 27 y versículo 28. 37, 27 dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Está hablando de la adoración a Dios. Ahí sí vamos a poder adorar, alabar al Señor, cantar con todo nuestro corazón, vamos a tener la mejor banda, la mejor orquesta, no sé cómo va a ser la adoración ahí. Pero vamos a tener una adoración especial a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo y lo que va a suceder en ese momento. Mire, un escritor comenta de la presencia de Dios en el milenio, lo describe así: la gloriosa presencia de Cristo en el escenario milenario constituye, por supuesto, el centro de la adoración y la espiritualidad. Qué maravilloso un momento así. No sé si a usted le entusiasma estar en un lugar así, en un mundo ideal que nos espera a nosotros, porque no solo vemos cuáles son las características principales, quién es el personaje principal, sino también tenemos que ver quiénes son los participantes convocados al milenio. Y la Biblia también nos habla de quiénes son los que van a participar ahí en el milenio. Y los participantes que tienen que ver acá, miren, veamos ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada, versículo 1 al 3 de Apocalipsis, donde Satanás es encadenado y los creyentes, ¿cierto?, tienen toda esa libertad de poder disfrutar de este tiempo de 1000 años? Mire lo que dice el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está describiendo los participantes del milenio. ¿Quiénes son esos participantes del milenio? Van a haber dos categorías de personas ahí, no categorías de escalafones, sino está hablando de dos tipos de personas: los santos inmortales. 1 Corintios 15, 53, el apóstol Pablo habla de estas personas, ¿cierto? Del creyente que cuando es arrebatado se viste de inmortalidad. Y esa es nuestra condición desde que el Señor nos arrebata de este mundo. Somos inmortales, es decir, ¿cierto? Estas personas son las que van a estar. Ahí está diciendo, son aquellos con cuerpos glorificados. ¿Cuándo tenemos ese cuerpo glorificado? En el momento en el que el Señor nos saca de este mundo, nos arrebata, nuestro cuerpo es transformado. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto va a demorar? En un milésima de segundo vamos a salir de este mundo y vamos a llegar con un cuerpo transformado, glorificado, que reinará con Cristo desde Jerusalén y a través de toda la tierra.
Estas categorías, ¿cierto?, que aparecen ahí son lo que dice ahí Daniel, por ejemplo. Daniel 7:27 nos habla de quiénes son estas personas que está describiendo aquí. Está describiendo a los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento van a estar ahí. Aquellos que entregaron, ¿cierto?, su fe, o por su fe entregaron su vida a Cristo. Daniel predijo que los santos gobernarán con el Altísimo. Eso incluye a Abraham, Moisés, David. ¿Se imagina lo que va a ser eso? Hay el pastor David Jeremiah en su estudio que tiene sobre el milenio. Él dice, da un detalle muy interesante que yo no lo había visto, pero lee muchos pasajes diciendo que David va a ser como el segundo después del Señor Jesucristo. Y David, el rey David, nos va a pastorear a nosotros. ¿Se imagina lo que es ir a acudir a este hombre que Dios lo llama su amigo, un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios? Que podamos ir y estar con Él. Él va a estar también en ese momento, los santos del Antiguo Testamento. Pero también ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Va a estar la iglesia del Señor Jesucristo. A no ser que usted se quiera quedar, nosotros lo esperamos ahí, pero usted y yo que ha recibido a Cristo es parte de esto. Es participante de esto. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está refiriéndose a nosotros, a la iglesia. Esos son los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios. Así que vaya probándose la corona y como la Miss, ¿cierto?, que se les mueve, con que se afirma, vamos a ser reyes y sacerdotes. Vamos a ser el rey feo, ¿cierto?, ahí durante el milenio, y las reinas, todos nosotros vamos a tener una posición así. Eso es lo maravilloso de este lugar, los santos inmortales, pero también habla de los creyentes que aceptaron a Cristo en la tribulación, y a esas son las personas que se refiere aquí en el versículo 4 y 5. Acuérdese que en la tribulación van a haber personas que van a escuchar el Evangelio por medio de los testigos, de las personas, ¿cierto?, que vienen a predicar, los 144,000, los ángeles que van a predicar finalmente. Van a haber personas que van a conocer a Cristo como su Salvador. Muchos de ellos van a ser martirizados. Y es lo que está describiendo ahí el versículo 4 y 5. Dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se refiere a estas personas que en la tribulación llegaron a ser decapitados. ¿Saben la palabra decapitados que usa el texto ahí? Se refiere a un hacha que usaban ellos para cortar la cabeza de las personas. Los romanos hacían eso, lo ponían ahí tal cual como muestran algunas películas, lo ponían y con un hacha inmensa le cortaban la cabeza. Era muy terrible todo lo que ellos hacían. Estas personas, estos hermanos, ¿cierto?, van a estar, estos creyentes van a entrar ahí al periodo del milenio, después de la tribulación. Estos son, ¿cierto?, los creyentes o las personas que muestran esta categoría de inmortales. Pero también van a haber aquellos mortales. O sea, estas personas que pasan directamente termina el periodo de la tribulación y pasan a reinar con Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Estas personas no tienen un cuerpo glorificado porque todavía no han ascendido al cielo. Entonces pasan con su cuerpo, son cristianos, pero pasan con su cuerpo normal, en lo que está describiendo ahí también el pasaje. Su condición natural de los cuerpos terrenales que nacieron, estas personas no han muerto. Ellos se convertirán en la población mundial sobre los cuales reinarán los inmortales. Nosotros, ¿cierto?, hemos visto y vemos ahí en la palabra de Dios cómo estos cuerpos van a tener, y vimos cómo tenían una cantidad de años distintos. El Señor va a hacer eso con estas personas que pasan de esta forma al milenio, desde la tribulación. Miren Isaías, capítulo 33, versículo 24, nos da un detalle importante. Y quiero que vea eso. Isaías, capítulo 33, versículo 24. Isaías 33,
Dice, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Y aquí se está refiriendo también a este periodo de tiempo y Dios va a hacer con estas personas lograr, ¿cierto?, que tengan esta capacidad de vivir por muchos años como es necesario aquí también. Pero, tal como hoy día, ¿cierto?, esas personas van a tener la capacidad de morir, solo que va a ser mucho más extenso el periodo de tiempo. Según los profetas, todo lo que nos dice ahí la palabra de Dios, van a haber personas que también van a tener hijos y va a seguir millones de personas nuevamente. Acuérdense que es un periodo de 1000 años. Ellos también, ¿qué va a suceder con ellos? Tienen que creer en Cristo. Ellos van a tener que creer en Cristo personalmente si ellos quieren pasar, ¿cierto?, y lograr entrar en el cielo. Para entrar al cielo, lo que se necesita es, ¿sabe cuál es el pasaporte para el cielo? Lo vamos a ver ahí en 6 semanas. El pasaporte es nuestra fe. Creemos en Cristo como nuestro Salvador y podemos entrar en el cielo. Entonces, estas personas que van a tener y vivir durante estos 1000 años, imagínense cuántas generaciones van a desarrollarse durante ese tiempo. Ezequiel nos informa, ¿cierto?, también que todo esto va a suceder. Van a pasar muchas cosas más todavía ahí en este periodo de tiempo. Ahora esto es muy importante, porque estas personas que aparecen aquí, ¿cierto?, que estamos describiendo, son personas, como dice ahí el pasaje, o la pantalla ahí, podríamos pensar que en medio del esplendor y la gloria de Cristo en el milenio, todos pondrían su fe en Él. ¿Quién va a ser el rey del milenio? El Señor Jesucristo. Él va a gobernar. La gente lo va a ver con toda su gloria. Lo más lógico es pensar, ¿cierto?, que estas personas van a quedar deslumbradas con el Señor Jesucristo y van a querer poner su fe en Él. Todos pensamos nosotros. Sin embargo, habrá una rebelión final. Va a haber una rebelión final, por increíble que parezca. Al final del milenio, Satanás será desatado. ¿Se acuerda lo que dice ahí el pasaje? Será desatado por un periodo de tiempo. Él va a hacer otra vez una rebelión, una revuelta en contra del Señor Jesucristo. Ahora, estas personas que pasaron o vinieron desde el periodo, ¿cierto?, de la tribulación al milenio, son aquellas personas que se van a rebelar. ¿Se acuerdan de lo que veíamos al principio? El milenio se va a encargar de revelar lo depravado que es el corazón del hombre y lo destructivo que es el pecado. ¿Cómo va a ser posible? Dios va a demostrar, el diablo está atado. Acuérdense que está por 1000 años, no puede hacer nada, no puede engañar absolutamente, pero la naturaleza del corazón humano va a quedar evidenciada. Aún reinando Cristo, estas personas van a rebelarse contra el Señor Jesucristo, contra el Salvador. Miren lo que dice ahí el pasaje en el Apocalipsis, capítulo 20. Miren cómo dice versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué cree que va a hacer Satanás? Y dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes son esas personas? Las que pasaron de la tribulación al milenio. Esas son personas mortales, que no tienen su cuerpo todavía glorificado. Entonces el diablo va a engañar. De eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a ver detalles de cómo fue este momento. Es lo que quiero que podamos pensar ahí bien la semana siguiente. Pero mire, volvamos ahora a esta imagen. ¿Se acuerda que veíamos ahí qué era lo que decía? Vea usted ahí en Isaías capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Acuérdense que ahí lo que estaba diciendo, ¿cierto? El texto ahí era el deseo de ese mundo ideal. Es lo que las Naciones Unidas estaban promoviendo de alguna forma. Pero se les olvida algo o lo dejan a propósito fuera. Pero mire lo que dice ahí el versículo, capítulo 2 de Isaías, versículos 3 al 5. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán,
venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es lo que está escrito ahí, ¿verdad? Pero mire el versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y ahí está la clave, y eso es lo que no está puesto. Ahora mire qué importante es poder entender, porque todo lo que este mundo quiere, esta profecía de paz global, está en directa relación con el reino milenial. Esto es lo que va a suceder, y lo que está escrito ahí es lo que va a suceder en el milenio. Pero nosotros no podemos tener la última parte, la paz, sin tener al príncipe de paz. El príncipe de paz es el que va a estar gobernando ahí. No podemos nosotros tener un mundo ideal hasta que Cristo venga y establezca su reino. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien va a someter a todo el mundo bajo sus pies. No va a ser posible hasta ese momento. Pero estas personas quieren tener un paz sin tener principalmente, ¿cierto?, al príncipe de paz. Nuestro mundo quiere un entorno pacífico, pero sin un salvador personal. Nuestro mundo anhela la paz, pero no deja que el príncipe de paz pueda gobernar sus corazones. ¿Sabe lo que este mundo quiere? Lo que no quiere, mejor dicho. No quiere saber nada de Dios. Y lo hemos visto cuántas veces en los estudios, pero no quiere saber nada sobre todo de este evento, lo que viene, la segunda venida de Cristo. Usted le habla a las personas, no, eso fanatismo, no va a pasar, es ciencia ficción, eso son películas, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. Por causa de su incredulidad, estas personas mortales con Cristo reinando van a rehusar la salvación, el evangelio, y vamos a ver cómo terminan estas personas. Pero nosotros tenemos hoy día el privilegio de pensar y decir, podemos, si viene un mundo ideal para nosotros, es el mundo ideal que nos espera, donde Cristo va a reinar, donde nosotros vamos a tener una parte importante. Ahora mire, para concluir, ¿cómo pueden estas verdades, transformar nuestra vida y nuestro pensamiento hoy día? ¿Cómo estas verdades pueden transformar nuestra vida? Esta es la respuesta, muy simple, dedicándonos a producir para el reino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad hoy día, ser productivos para el reino de Dios. Por eso que la gran comisión es fundamental para la iglesia. Por eso que la gran ir y hacer discípulos es lo que nosotros debemos tomar con toda nuestra fuerza, mucho más todavía hoy día. Porque si somos fieles, nosotros seremos generosamente recompensados por el Rey de Reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos va a dar una posición especial por cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Él nos va a poner en un lugar especial, nos va a dar una responsabilidad especial porque somos fieles, porque somos responsables con nuestra vida cristiana hoy día. Él no va a poner a una persona infiel en un lugar importante. Él no va a poner a una persona infiel en una responsabilidad tan grande. Él está buscando personas fieles y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy día, convertirnos, dedicarnos para producir para el reino de Cristo. Miren también lo que debemos hacer, vivir para uno mismo. Dice Edwin Lutzer, después de que Jesús ha dado su vida por nosotros, es un insulto a nuestro Salvador y no pasará inadvertido. Vivir de esa forma, diciendo él, después de que lo que Jesús ha dado su vida por nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros, es un insulto a nuestro Salvador y no pasará inadvertido. Hoy es tiempo de testificar, no solo con las palabras. ¿Sabe de qué es tiempo de testificar? Con nuestra propia vida. Hoy es tiempo de compartir el mensaje, pero que la gente vea a Cristo en nuestra vida, que la gente vea al Señor en cada uno de nosotros. Mire, si nosotros proclamamos un reino de amor, como este que estamos estudiando, va a ser un reino de amor, de paz, de prosperidad, de gozo. Entonces mostremos ese amor a las personas que lo necesitan. Entre nosotros necesitamos mostrarnos eso. Seamos serviciales los unos con los otros, identifiquémonos con nuestros hermanos en sus penas y alegrías.
¿Sabe que cuando entra alguien por esa puerta o por la que quiera entrar, debe encontrar estas cosas acá, en la iglesia? ¿Quiénes son los responsables de eso? Nosotros, la iglesia. Y nosotros tenemos hoy día esta responsabilidad, esta gran comisión. Si nosotros proclamamos este reino de amor, debemos mostrar amor. Mire, quiero mostrarle un pequeño video con lo que es la iglesia o debe ser la iglesia. Este video muestra, ¿cierto?, lo que realmente debe ser el movimiento de cada uno de nosotros, las cosas importantes o a lo que debemos dar valor y lo que debe ser más importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Hay que volver. Él dijo, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Esa es la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con esa responsabilidad. El Señor Jesucristo tiene y quiere que cada uno de nosotros pueda cumplir esa verdad, que pueda tomarla en su vida y pueda hacerla un momento tan grande para uno, tan importante en la vida de nosotros, que nos haga vivir de esa forma. ¿Tenemos? Fíjense en el video y luego concluimos. Esto es la iglesia. Le pregunto, ¿es nuestra iglesia? ¿Sabe que en la iglesia somos nosotros? Nosotros somos los discípulos de Cristo, que vamos por más discípulos, que vamos por más y le decimos, este es el mundo ideal. Quiero mostrarte cómo va a ser el mundo ideal que nos espera. Quiero que vengas a mi iglesia, porque aquí vas a encontrar lo que no hay en otro lugar. La gente está buscando eso. Eso es la iglesia. La iglesia está para sostener, la iglesia está para sembrar, la iglesia está para trabajar, levantar esa semilla. Mire, quiero leerles algo antes de poner lo último ahí en la pantalla. Nosotros debemos hacer esto, poner a disposición todas y cada una de nuestras capacidades, dones, talentos que Dios nos dio para el desarrollo precisamente de su obra, lo que Dios nos permite hacer acá. Quiero leerles algo. Dice, estimados hermanos, en nombre de mi señora y el mío, estamos profundamente agradecidos por la cálida bienvenida al grupo. Para nosotros ha sido un privilegio tener la oportunidad de compartir las enseñanzas y aportes de cada hermano bajo la dirección de nuestro pastor. Personalmente me sentí como en casa.
Y estoy seguro que nuestro crecimiento espiritual a través de las actividades y enseñanzas en el grupo garantizará que como cuerpo de Cristo que somos, manifestaremos desde nuestras posiciones un testimonio vivo del amor de Cristo Jesús en acción día a día. Eso es lo que compartió el hermano Miguel esta semana en el grupo. Y sabe que eso alegra y anima el corazón. Eso es la iglesia. La iglesia debe ser el lugar donde las personas que entren por ahí se quieran quedar, quieran estar, no dejen de venir. Y a lo mejor pasa que no están, no vienen, porque no encuentran eso. Este debe ser, en este tiempo, el mundo ideal que las personas necesitan, que nosotros necesitamos. Todos necesitamos eso. ¿Por qué no disfrutamos de lo que va a ser un lugar maravilloso hoy día? ¿Por qué nosotros respondemos esta pregunta? ¿Por qué no hacemos de nuestra iglesia ese mundo ideal donde todos quieran estar? Te invito a orar, te invito a inclinar tu cabeza y gracias, hermano Miguel, por eso anima a nuestro corazón. Y te invito a pensar ahí en tu vida, en tu corazón. Te quiero hacer una invitación. Si quieres ser una de esas personas que haga de esta iglesia un mundo ideal, te voy a invitar a que te pongas de pie y luego de eso le voy a pedir al pastor que pueda orar. Yo quiero ser una persona que haga de mi iglesia un mundo ideal. Yo quiero hacer discípulos, quiero ir por otros. En la campaña que viene voy a traer personas para que conozcan la verdad de Dios. No sé qué tienes que hacer, no sé qué paso tienes que dar, pero Dios está esperando por creyentes que se comprometan y le digan: Señor, quiero cumplir con tu gran comisión. Pastor. Querido Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra que nos alienta. Te damos gracias porque, Señor, la iglesia se ha puesto de pie para decir: queremos hacer la diferencia. Este mundo está lleno de angustias, está lleno, Señor, de desilusiones. Hay gente, Señor, que hoy amaneció sin ganas de seguir viviendo. Hay gente, Señor, que vive este mundo sin fe, sin paz, con dolor, con quebrantos. Y este es el lugar, Señor, en donde vamos a darle amor. Le vamos a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra tuya. Le vamos a dar una razón de vivir. Le vamos a dar el deseo de vivir, Señor. Porque tu palabra nos promete vida en abundancia. Y hoy, Señor, queremos que tú hagas que cada corazón de aquí en más sea un corazón que ame al que está a su lado, al que está atrás, como un hermano. Y más que un hermano, como un hijo tuyo, que podamos, Señor, transmitir en este lugar la antorcha del amor de Cristo, aquel que de tal manera nos amó, que murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Gracias de todo corazón, Señor. Y nos ponemos de pie para decirte:
yo seré un testigo de ese amor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.